¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya comenzamos Impacto Económico, revisamos los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Acompáñanos. En defensa del agua, la tierra y la producción, 1 millón de productores iniciaron paro nacional agrario en 15 regiones del Perú. Exigen al gobierno la transformación de los planes de importación agraria. En nuestra lista analizamos las causas de la informalidad dentro de la región de América Latina. Le contamos. China aumentará aranceles a las importaciones de productos estadounidenses, ello en represalia a las medidas de Donald Trump. Véalo en nuestro tiempo 360. En Perú, trabajadores del campo realizaron un paro de actividades durante la jornada de este lunes. Lo hacen para exigir al gobierno que escuche las demandas del sector agrícola, entre ellas más producción y menos importaciones. Aquí detalles. De acuerdo a estimaciones de la Convención del Agro Nacional, 1 millón de productores de 15 regiones del Perú se sumaron al paro nacional agrícola. El gremio afirma que la huelga y las movilizaciones son una medida preventiva para que el presidente Martín Vizcarra apruebe un decreto supremo donde se establezca una mesa multisectorial que solucione 15 puntos de la plataforma de lucha de agricultores y productores. Actualmente, el sector agrícola padece 47% de pobreza y tiene carencias de servicios básicos como la electrificación. Además, piden que el Ejecutivo implemente medidas para impulsar la producción nacional y disminuya la importación de alimentos. En Perú, según cifras oficiales, los pequeños agricultores que trabajan en plantaciones de 3 hectáreas alimentan al 90% de la población del país. Los productores anunciaron que de no darse una respuesta por parte del gobierno en 60 días, se declarará un paro nacional indefinido. Otros temas. Las políticas económicas del presidente Evo Morales en Bolivia han incorporado al pueblo en el proceso de desarrollo de ese país andino. El comportamiento positivo evidencia en el registro del sistema financiero y también en el cumplimiento de la ciudadanía con los créditos productivos que allí se desarrollan. Hasta marzo de 2019, este sistema de finanzas registró 1.58 millones de personas que solicitaban algún tipo de crédito, de los cuales más de 556.000 son catalogados como clientes con pleno y oportuno cumplimiento del pago. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sostiene que la ciudad de La Paz concentró el 36% de los usuarios con buen registro de pagos de créditos, seguidos por el 24% del departamento de Santa Cruz de la Sierra y 19% en el departamento central de Cochabamba. En 500.000 de buenos pagadores, 231.785 ciudadanos han solicitado créditos de índole productiva. 159.841 usuarios préstamos para consumo y el gobierno estima que quienes figuren en la lista azul pueden beneficiarse, claro está, con mejores condiciones de financiamiento dentro de la solicitud de un nuevo préstamo a futuro. Nos vamos al Caribe. En Cuba, las autoridades gubernamentales tienen prevista una millonaria inversión en el sistema ferroviario del país antillano. En el marco del programa de recuperación y desarrollo del ferrocarril, se invertirán 3.000 millones de dólares. El plan contempla el arribo de 80 coches para la transportación de pasajeros. Igualmente, prevén que vuelva a circular el tren entre La Habana y la ciudad de Holguín. El país caribeño cuenta con 8.000 kilómetros de vía férrea y el parque de locomotoras es de 500, con 13.000 vagones de carga, pero solo 300 son coches de transporte para pasajeros. La reestructuración de la deuda estatal eléctrica de Puerto Rico no es bien vista por varios voceros relacionados con este tema. Estiman aumentos tarifarios y también restricciones para el impulso de nuevas fuentes energéticas dentro de ese país. Veamos detalles en el siguiente informe. El entendimiento entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con acreedores traerá un aumento tarifario,
para la exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, con la reestructuración se hará más cuesta arriba generar electricidad por medio de renovables, porque se prevén penalizaciones a ciudadanos que instalen sistemas fotovoltaicos en sus hogares. En opinión de la vocera, el único compromiso que existe sobre este acuerdo es la privatización del servicio eléctrico para beneficiar a terceros. Mientras tanto, Ruth Santiago, representante de organizaciones comunitarias y ambientales, respalda la propuesta multisectorial Queremos Sol, donde se exige una auditoría exhaustiva de la deuda y actuar contra los que participaron en la emisión de deuda ilegal. La agencia Prensa Latina informa que el acuerdo con tenedores de bonos de la deuda de la estatal Corporación Eléctrica es ascendente a $9.000 millones. Vamos a conocer qué ha sucedido en Brasil. Ni el denominado plan de desinversión pública del gobierno logra dar buenos resultados a la economía de ese país, conocido como el gigante suramericano. Y es que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ha presentado un análisis sobre las razones que han impedido el despegue de ese país. Sergio Martín Carrillo indica que en los recortes de la inversión pública y la reforma impulsada por el gobierno de Michel Temer limitaban el gasto público durante 20 años, no han conseguido acabar con el déficit público y cerró en 2018 en 7.09%. Igualmente, el primer trimestre de 2019, la producción industrial en Brasil cayó 2.2%, mientras que el cuarto trimestre de 2018 el crecimiento alcanzó un exiguo 0.1%. Beneficios de la estatal Petrobras también disminuyen en el primer trimestre un 42%, lo hace respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las exportaciones de vehículos cayeron en abril 52.3% para CELAC. La austeridad no funciona para el Brasil, como tampoco funcionó en Grecia o en Portugal, y menos en la década de los 90 en los países de América Latina. China profundiza cooperación técnica con Venezuela ante el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos a la nación latinoamericana. Veamos que como parte de la alianza entre los gobiernos de Caracas y Beijing, un segundo avión con insumos llegó a Venezuela proveniente de China. Cargamento humanitario que se compone de 1.525.400 unidades de medicamentos y 450.000 pares de insumos médicos quirúrgicos que están destinados a atender a pacientes asmáticos y tratamiento para embarazadas, además de China, Cuba, Rusia y organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de Naciones Unidas han enviado unas 1.000 toneladas de insumos destinados a Venezuela. Tiempo de nuestra primera pausa en Impacto Económico. Al volver, revisamos qué sucede con el tema de la informalidad en el plano económico dentro de la región latinoamericana. Ya le contamos, acompáñanos. Hablamos de informalidad laboral y es un término o un fenómeno que posee múltiples interrogantes. El economista Guillermo Oglietti señala sobre este particular que concentrarse en el desempleo como indicador de malestar pone un velo que impide observar la realidad que se puede vivir dentro de todo el continente latinoamericano. ¿Qué sostiene el experto? Ha dicho, nuestro ejército de reserva en lo laboral no solo está formado por desempleados, sino especialmente por trabajadores que están en condiciones de informalidad. Vamos a ver cuáles son algunas de esas condiciones de este sector económico dentro de la región desde el análisis del experto y cómo se proyecta también en cifras oficiales de algunos países. Pero antes vamos a revisar qué dice la Organización Internacional del Trabajo sobre el término informalidad. La OIT, la principal causa del empleo informal es el incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, debido a la falta de familiaridad con las leyes en esta área o la incapacidad para cubrir el costo de la formalidad.
Agrega que la informalidad está presente principalmente en pequeñas empresas, en trabajadores por cuenta propia y microempresas informales no registradas, cuyo principal problema es no poder alcanzar la productividad suficiente para cumplir con los beneficios laborales. El economista Guillermo Oglietti, en un artículo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, señala que la informalidad de nuestra región es más bien la norma que la excepción. Dice que este fenómeno existe también en los países desarrollados, pero en estos casos adquiere una menor dimensión y, con frecuencia, responde a propias preferencias de los trabajadores. En Latinoamérica, los trabajadores que no pueden acceder a un empleo formal no cuentan con seguros y coberturas que les permiten a los trabajadores del primer mundo mantenerse por un periodo duradero en el desempleo. También en su hipótesis, Oglietti señala que la alta informalidad ha situado a la baja los salarios de los trabajadores en este sector. En el caso de Brasil, esta realidad se evidencia con los siguientes datos. Entre febrero y diciembre de 2017 fueron creados 2,3 millones de puestos de trabajo, de los cuales 1,7 millones fueron informales, es decir, el 76%. El ingreso medio para estos trabajadores fue de $383, un monto 42% menor a la media de los trabajadores formales del país, que percibieron $650. De los 1,7 millones de plazas informales, 721.000 fueron empleos sin contratos ni seguridad social. 187.000 surgieron como empleadores, es decir, trabajadores de la construcción que perdieron su empleo y se convirtieron en albañiles independientes en pequeñas obras. 159.000 fueron trabajadores domésticos y 676.000 fueron autónomos, dedicados mayormente a la reventa de productos cosméticos o de comida casera. Y en su diagnóstico sobre la situación del mercado de trabajo latinoamericano, Oglietti dice que la tasa de desempleo es muy diferente a la que surge de observar el total de trabajadores desempleados y en la situación de informalidad. Esta situación se aplica a países como Guatemala y México, donde hay bajas tasas de empleo, pero persisten problemas de precarización laboral. Veamos más. De Guatemala, la tasa de paro es de 2,2 puntos porcentuales, pero la informalidad supera el 70%. Autoridades del Banco de Guatemala, mediante un informe titulado Guatemala en cifras 2017, consideraron necesario facilitar el proceso de inscripción de nuevas empresas, favoreciendo la recaudación tributaria y el emprendimiento para disminuir la economía informal. También achacó la problemática de la informalidad a la poca inversión de capital extranjero en el país. En el caso de México, que es el país más grande de la región con menor tasa de desempleo ubicada en 3,2%, la población en informalidad alcanza a 30.467.841 personas según el INEGI. En términos porcentuales, la tasa equivale a 56,65% de la población económicamente activa. Frente a esta realidad, la economista Lucía Converti dice que el nuevo gobierno debe apostar a nuevas maneras de formalizar la actividad económica existente, otorgando mayor protección mediante programas de registro del trabajo doméstico, asignación de un ingreso social universal y bonos para acceder a la educación primaria y superior. En tanto, Oglietti contraria la tesis del Fondo Monetario Internacional, en la cual se ha afirmado que la solución al problema de la informalidad pasa por aumentar el tema de la productividad. Según el analista de CELAC, la productividad no mejorará ni la informalidad ni la desigualdad, ya que los beneficios de estas mejoras productivas se concentrarían en manos del capital. Esa realidad se ve reflejada en otros dos países que ahora revisamos. Ellos son Paraguay y también Panamá. Multidimensional realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entre 2004 y 2016 en 19 países, ubicó la tasa de informalidad de Panamá en 40%. La OCDE le achacó el incremento de la informalidad al propio gobierno por haber dirigido el crecimiento económico de Panamá hacia sectores de servicios comercializables, compuestos por actividades intensivas en destrezas, pero que crearon pocos empleos. Asimismo, el fenómeno de la informalidad del país no se corresponde con la tasa de crecimiento económico prevista para 2018, en 5% por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En Paraguay, hasta marzo de 2017, la informalidad se ubicaba en 64% de la fuerza trabajadora. El informe del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL, reveló que en la informalidad estuvieron involucradas personas sin garantías de pago salarial, con obligación de hacer sobretiempo o jornadas extras, despedidas sin aviso ni compensación, con condiciones de trabajo inadecuadas y con ausencia de beneficios de pensiones. Según SINAFOCAL, el país ocupó el primer lugar en la región con más horas a la semana trabajadas, pero al mismo tiempo posee uno de los ingresos más bajos de la región.
Y en América Latina, para poder entender esta problemática, no solo deben mirarse datos del desempleo, también debe ponerse atención a las verdaderas causas que originan esta informalidad laboral. Tema de una nueva pausa a continuación. Vamos a hablar de otros tópicos. Al volver estaremos con la guerra comercial que no cesa entre los Estados Unidos y China. ¿Cómo respondió China? Ya le contamos. Hablamos de economía 360. China ha dicho que no se va a quedar de manos cruzadas. ¿Por qué? Porque aumentará sus aranceles a la importación de productos estadounidenses en represalia, por supuesto, a las medidas que han sido adoptadas por el gobierno de Donald Trump. Se conoció a través de un comunicado, lo dijo el Ministerio de Finanzas del gigante asiático, han informado que los gravámenes estarán en vigencia desde el 1 de junio y tendrán un valor estimado de $60.000 millones. En esa línea, las tasas aplicadas serán del 10%, 20% e inclusive hasta el 25%, como lo escucha. Esto sería sobre un conjunto de productos estadounidenses que ya estaban gravados. Estados Unidos ha intensificado antes la guerra arancelaria con China, sucedió desde el 10 de mayo. Así era como Trump elevaba los impuestos a los productos chinos que estaban valorados en $200.000 millones, al tiempo que las negociaciones comerciales entre ambas naciones, recordemos, fracasó, así por las claras se ha dicho. Y de China seguimos hablando porque los préstamos del sector bancario del gigante asiático registraron un notable aumento en los primeros 3 meses de este año. Aquí están los detalles. El gobierno chino ha implementado una serie de medidas fiscales y monetarias, tales como agregar cuotas de préstamos y descuentos nuevamente, aumentar las cuotas de préstamos a crédito y alentar a los bancos a establecer un mecanismo de evaluación especial para respaldar las micro y pequeñas empresas. Dichas medidas han generado que más compañías soliciten líneas de crédito. En esa línea de datos difundidos por la Comisión Reguladora Bancaria de China, revelan que los préstamos emitidos por el sector bancario en el primer trimestre de este año aumentaron en $204.000 millones y el 70% de ellos es medio y crédito a largo plazo. Los datos muestran que los nuevos préstamos experimentaron un repunte obvio en el primer trimestre y el flujo de capital se optimizó aún más. Lo que vale la pena señalar es que el 70% de los nuevos préstamos eran créditos a mediano y largo plazo. Eso muestra que las empresas están más dispuestas a invertir y tener más vitalidad, lo que es propicio para el crecimiento económico en el futuro. Los sectores más beneficiados por los préstamos del sector bancario son el sector manufacturero, que recibió alrededor de $25.1 mil millones en comparación con el año pasado. Asimismo, los servicios de arrendamiento y negocio recibieron $12.4 mil millones. Los créditos de la banca china se ven reflejados en el aumento de las ganancias industriales del país, y los datos crediticios de algunas provincias también se refieren al hecho de que la producción industrial y el crecimiento de las ventas en algunos sectores han aumentado. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en la persona de su representante Sergei Lavrov, ha dicho que buscará una conversación franca con el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre cómo Washington planea salir de la crisis en Irán. Lavrov también cuestionó la incapacidad de la Unión Europea en cuanto al desarrollo de un mecanismo que pueda permitir eludir las sanciones estadounidenses no legítimas contra las exportaciones de petróleo iraní. El diplomático ruso recordaba que el acuerdo nuclear iraní garantiza que el país persa pueda suministrar libremente su petróleo hacia los mercados mundiales. En esa línea, Sergei Lavrov dijo que Rusia está comprometida con el tratado. Mañana, aquí, trataremos de aclarar con él, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, cómo planea los estadounidenses salir de esta crisis, que fue creada por sus decisiones unilaterales. Cuento con una conversación franca con mi colega mañana. Y en los primeros 3 meses del año, el superávit de la balanza comercial de Rusia ha registrado un aumento. Son datos que difundió el Servicio Federal de Aduanas de Rusia y revelan que entre enero y marzo de este año, el superávit de la balanza comercial del país creció 5.8% si lo vemos en comparación con el mismo periodo del año anterior y se situaba en $51.100 millones, cifra dada a conocer de forma oficial. Las exportaciones de Rusia en el primer trimestre aumentaron en 1.4% si lo vemos también
en comparación con el mismo periodo del año precedente y se situaban en 104.900 millones de dólares, así como lo escucha. En la estructura del comercio externo de Rusia por países, el lugar principal pertenece a la Unión Europea como su principal socio económico. Son los datos, los números de balanza comercial dados a conocer por parte del gobierno de Rusia. Momento de revisar indicadores del sector petrolero al cierre de esta jornada. Jornada de lunes, se inicia la semana. ¿Cómo se está manifestando la balanza comercial del petróleo? Aquí lo tenemos. El petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $60.66. Una pérdida ha traído con esta jornada, pérdida que se refleja en 1.53%. También vemos barril referente de Europa, el Brent. Aquí está en pantalla, ha tenido una cotización de $69.77, también a la baja en 1.22%. Quien se mantiene estable es el crudo venezolano, se ubica en 434.90 yuanes. Así se cotiza, así ha estado en el transcurso de la semana anterior. Llegamos al final. Gracias por la preferencia. Somos Impacto Económico. Nos puede encontrar en redes sociales, Telesur Impacto E, Telesur TV y Osbani Telesur. Más información que usted quiera compartir con nosotros, también en nuestra dirección de correo electrónico disponible para que se comunique. Hasta un próximo encuentro.